Que la paz de nuestro Padre del cielo esté sobre cada uno de nosotros y sobre todo que nuestro caminar esté dentro de la voluntad del Señor, porque la Biblia dice que esa voluntad del Señor es agradable y es perfecta. Amén, hermanos. Entonces, hoy vengo a hacer algo un poco distinto, y no solamente hoy, sino en febrero, marzo y abril. Me he propuesto hacer una serie de 3 mensajes con la finalidad, básicamente, de traer acontecimientos, hechos históricos. Quiero predicarle acerca de eso. Históricos que están en las Sagradas Escrituras, que está llena de innumerables sucesos históricos, de pactos, de profecías y profetas, o de profetas y profecías, con personajes que siempre nos inspiran y nos ponen un reto a imitar. Y como es natural, hay cosas positivas y cosas negativas. Siempre debemos de imitar lo bueno y dejar lo malo a un lado. Pasaje bíblico que le he traído hoy, que son muy conocidos y muy importantes en el recorrido bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento, que es el que voy a tratar hoy. Y como ustedes saben, algunas de esas historias son cortas, pueden ser leídas con cierta facilidad, fácilmente, y diríamos que si las clasificamos en un renglón de 1 a 3, estas serían y caerían en el número 1. Pero también las hay historias que son un poquito más complejas, más complicadas. Y esta tendríamos que encasillarla en el número 2. También hay otras historias que son mucho más largas. Acontecimientos que requieren de varios estudios, de varias secciones de lectura y estudio bíblico, y que en muchos casos también se van a requerir comentarios adicionales, fuentes importantes autorizadas, como lo son el diccionario bíblico. Estas historias bíblicas podríamos encasillarlas o etiquetarlas como si fueran la número 3, porque requieren de un mayor esfuerzo, de una mayor investigación, requieren de escudriñar la palabra. Y lo que quiero hacer hoy es un pequeño resumen histórico, apasionante como yo le llamo, porque hay que tener pasión para ponerse a investigar el Antiguo Testamento de por sí, aunque hay historias narrativas muy bonitas como la de José y la de Ruth y una serie de personajes más, pero no es menos cierto de que hay que fajarse a estudiar y a investigar, porque el contenido es muy largo y en una hora es imposible uno tratar de traer todas las cosas importantes, pero aquí más o menos hay como 8 o 10, yo diría que como 10 hechos, acontecimientos que son los más relevantes, que he querido traerlo a ustedes porque realmente apasionan. Y lo hago como una forma de grandeza, o mejor dicho, como una forma para mostrar la grandeza y la extraordinaria misericordia que ha tenido nuestro Padre del cielo con nosotros los hombres y las mujeres de esta iglesia. Amén. Que lo ha hecho por su inmensa misericordia. Y sobre todo, después que nosotros heredamos todo esto por la herencia de Abraham, la caída del pecado, que el Señor tuvo misericordia con nosotros para que pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Todo esto por la gracia infinita de nuestro Padre del cielo, en la persona de Jesucristo, cuando nos da y envía a su Hijo por nuestro rescate, para nuestra redención. Entonces voy a empezar, como es natural en el principio, es el Génesis. Voy a empezar, quiero que busquen ahora en el Génesis capítulo 1, en el versículo 1 y 2 y versículo 26 al 28, para comenzar con el primer hecho trascendental en el Antiguo Testamento, donde nuestro Padre del cielo, Jehová, manifiesta su poder, empezando con la creación y luego hasta llegar hasta Juan el Bautista, que ese es otro proceso, porque vamos a tratar de hacer lo mismo con el Nuevo Testamento, basado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el eje central de todas las Escrituras, y finalmente terminar con las cartas paulinas, es decir, las cartas que el apóstol Pablo le escribe a todas las iglesias, como una forma también de ver la importancia que tienen en nuestro crecimiento espiritual
y en el manejo nuestro, en la iglesia y en nuestra vida personal. Amén. Esa es la idea. Y lo quiero hacer por una razón básica. Refrescar la memoria para los viejos creyentes, para los nuevos que vayan encaminándose a estudiar y a escudriñar la palabra, y también que toque y dé luz a los nuevos discipulados, los que se están discipulando, que también vayan viendo cosas importantes que tienen las Escrituras, por la cual se sustenta a través de Cristo nuestra fe. Amén. Esa es la idea. Entonces dije que vamos a empezar por el principio, como es natural, por el Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué dice Génesis 1 y 2? Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, versículo 2, estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastrará sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Padre, te damos gracias una vez más por permitirme ser instrumento de enseñanza, de predicar tu palabra, Señor, de compartir con nuestros hermanos este humilde don que tú nos has dado de investigar y escudriñar. No somos perfectos, pero hacemos el esfuerzo, Señor, y al final es tu palabra la que habla, no mis labios, sino tu boca, Señor. Permítenos traer la palabra de verdad, no la palabra que yo quiera poner, sino lo que dice tu Biblia, tu Escritura, lo que dice, lo que tú proyectaste a través de esos grandes hombres en la antigüedad, esos profetas que profetizaron todas tus enseñanzas, Señor, y sobre todo en este momento más especial en el Antiguo Testamento. Todos esos grandes profetas que tú usaste para que nos enseñaran cuál era tu voluntad y qué teníamos que nosotros hacer aquí en la tierra. Y luego más de haber caído por el pecado y toda la proyección que tú tuviste para que nosotros pudiéramos llegar a recibir la gracia en el Nuevo Testamento por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Permítenos compartir esta palabra, de que sea de enseñanza para instruir, para redarguir, para enseñarnos en la justicia tuya, Señor, a fin de que toda mujer seguidora de Cristo y todo hombre seguidor de Cristo sea perfecto y que sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la idea de predicar la palabra aquí, una sana doctrina, la que se enseña en el discipulado, la que se enseña en las clases bíblicas que hemos restaurado de nuevo los domingos, y también por medio de predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias. Bendito es el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Miren, este texto de Génesis capítulo 1, versículo 1. Aquí cuando dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que nos está enseñando, lo que nos está hablando es de formar, de hacer, de producir y de crear algo. Originalmente, este verbo encerraba la idea de tallar o suprimir. Y este concepto aún se expresa mediante la forma verbal que encontramos en el capítulo 17, versículo 18 de Josué, que significa y quiere decir derribar árboles. ¿Para qué? Para preparar la tierra, para la labranza, es decir, sembrar para cosechar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. El Señor creó y está creando en nosotros la palabra para que nosotros cosechemos salvación y vida eterna. También sugiere que crear es similar a esculpir. Por lo tanto, oiga bien, seguidor de Cristo, el proceso de crear algo de la nada, como así también el de moldear algo ya de lo existente para crear algo nuevo, tal como lo hizo nuestro Dios al crearnos a nosotros, que lo hizo del polvo de la tierra,
Es exactamente lo mismo. Como dice el versículo 19 del capítulo 3 de Génesis. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Dios, óigalo bien, seguidor de Cristo, es siempre el sujeto, es la fuente del verbo barat, así como Barack Obama, el que era presidente de Estados Unidos, que significa crear en su forma más sencilla y más común. El crear es, por lo tanto, un atributo, oiga bien, divino, que pertenece de manera exclusiva a nuestro Padre del cielo, a Dios. Con eso acabamos de ver un slide rápido de lo que es la creación y lo que significa la actitud del Padre al crearnos a nosotros como su principal ente en toda la creación. Vamos a pasar al segundo acontecimiento histórico bíblico de Jehová con relación a la humanidad. Y ese segundo acontecimiento que nos trajo desgracia a la vida del ser humano es la rebelión del hombre y su caída de pecado, el pecado original que conocemos en Adán y Eva. Vamos ahora a Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 17. Lo voy a tratar de hacer al paso para que me sigan porque estamos en tiempo. Aunque se me entregó un poquito tarde, pero yo creo que lo podemos hacer en menos de una hora. Son apenas 19 citas bíblicas. Cuando lo tengan ahí me dicen amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, como Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que ya sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios mismo, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí tuvo el gancho de Satanás. Y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, tirándose la culpa uno al otro, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. También ella le echa la culpa a la serpiente, no a la desobediencia de ellos. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y tu mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Por eso la mujer cuando pare lo va a hacer con dolor, no con placer. Con dolor dará a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y se enseñará de ti. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Seguidores de Cristo, el error de la humanidad en los asuntos terrenales es muy importante para Dios. Es decir, el valor humano es importante para nuestro Padre del Cielo. Y desde la perspectiva de su papel estratégico debemos de asumir que la humanidad, oiga bien, es mucho más valiosa para Dios que cualquier otra cosa creada en la tierra. Es decir, ninguna otra forma de vida, óigalo bien, terrenal, tiene y desempeña un papel cósmico tan poderoso e importante como la humanidad.
literalmente, esto tanto en lo físico como en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén ahí? Solo los humanos tienen el poder de agotar los recursos naturales de la tierra, como los minerales, incluye ahí el petróleo, los minerales, el agua. Ahora se está hablando aquí de una tierra rara, es decir, llena de elementos fundamentales que ahorita puede atraer hasta una guerra en sentido figurado entre China, Estados Unidos y Rusia, por nuestras grandes tierras raras que estamos encontrando aquí. Oiga bien, no son los animales que contaminaron la atmósfera, somos nosotros los seres humanos. Y de igual forma, el pecado del ser humano en Adán y Eva corrompe el mundo. Por la continua y perseverante pecaminosidad del hombre que dañó la naturaleza creada por Dios, como ustedes ven muy claro, y no lo voy a traer porque son demasiadas citas, en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, cuando dice que la naturaleza gime a sí mismo con dolores de parto, y así mismo fungimos nosotros producto del pecado. Nada más le tiro un slide así rápido para no penetrar mucho en eso. Y que también causó, por su mano continua caminar al mal y dañar la naturaleza, causó el diluvio que vemos en Génesis capítulo 6, los versículos 12 y 13, que vamos a ver ahorita más adelante. Pero, en contraste a todo esto, Jesucristo, por medio de su obediencia, trajo consigo la justicia y la justificación al mundo nuestro, un mundo de pecadores. Y le voy a decir a ustedes, seguidores de Cristo, que si los hombres y las mujeres redimidas, oiga bien, anduviéramos en esa justificación de Cristo Jesús, te cuestionaría y te preguntaría lo siguiente ahora. ¿No podría hacer florecer el mundo con su justicia si andáramos justificados ante la presencia de Dios? Yo te pregunto eso y te doy como respuesta y te dirá que claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios desea, óyelo bien, revelar su verdad y belleza de este mundo solo por medio de la humanidad redimida, no por el pecador. Ya que cada creyente tiene un significado especial y muy específico en su propia persona para nuestro Creador. Amén. Ya que todos debemos de tratar de aumentar, oiga bien, la contribución nuestra para hacer el bien, nunca el mal. De instar a predicar a otras personas, de hacer lo mismo. ¿A qué? A predicar la palabra, como dice Mateo 28, y a las naciones y predicar el evangelio por todo el mundo. Amén. Vamos a ver ahora otro acontecimiento histórico, como lo fue el diluvio, en la persona de Noé y su familia, donde se muestra, donde el hombre recibe por primera vez la gracia de nuestro Padre del cielo, que después viene también por medio de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 9. Dice la palabra que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contentaré mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, de los cuales ya yo he consumido 72. Amén. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, oiga bien por qué viene el problema, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los hombres, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente ¿a qué? Hacia el mal. Y se arrepintió Jehová. Versículos 5 y 6 son muy poderosos en este texto. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, entiéndase, en su pecho. Y dijo Jehová: reharé de la faz de la tierra, sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias y hasta los reptiles, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho, de haberlo creado. Dice el versículo 8 que aquí es la manifestación de la gracia, pero Noé halló gracia ante sus ojos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Versículo 11. Y se arrepintió de nuevo. Se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia.
¿Qué vemos nosotros aquí para traerle un slide rápido en este resumen bíblico? Lo que vemos aquí, bueno, es lo que estos versículos 5 y 6 y 11 de este contexto de Noé con su familia en el diluvio no es más que la actitud que refleja la maldad de los hombres en la tierra. Esto por lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿de qué? De continuo solamente hacia el mal. Es decir, Jehová vio la maldad y el designio de los pensamientos de los hombres que iba directo apuntando de continuo solamente hacia el mar. Por eso, por esta gran razón, este gran Padre del cielo, conocido en el Antiguo Testamento como el gran yo soy el que soy, se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra y con dolor en su pecho, en su corazón, tuvo que eliminar de sobre la faz de la tierra a los hombres creados por él. La razón, versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, que nosotros los seres humanos, como dije ahorita rápidamente, somos los autores y consumadores de destruir las cosas que Dios nos puso como cosas naturales y hermosas. Se corrompió la tierra delante de Dios, es decir, la degeneración del género humano avanzaba rápidamente a pesar de que en esta historia y al lado de Noé se habían encontrado hombres como Enos, que no es lo mismo que Enoc, terminado en C, y Noé. Pero para nuestra salvación y toda la humanidad, dice este versículo 8, que aún así, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por eso vemos aquí en este versículo 8 la primera manifestación de la gracia sobre los hombres en la persona de Noé. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por eso, dice la palabra, nosotros no hemos sido consumidos. Como yo oré ahorita en la oración inicial, como dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Poderoso texto que nos habla de por qué Jehová en el principio y luego Jesús derramó gracia en la familia de Noé. Vamos a continuar y seguimos con nuestro acontecimiento histórico de la humanidad, de el Señor con su mano poderosa ejerciendo su dominio, y vamos ahora a ver ¿qué pasó con los descendientes de Noé después del diluvio? Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Versículo 1 al 11 dice lo siguiente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagámonos un solo hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, había una maldad tremenda. Voy a explicar algo ahorita. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificamos los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todo esto tiene un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada lo va a hacer desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, es decir, aquí parece que está la participación de Jesús y el Espíritu Santo, o sea la Trinidad. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llama el nombre de ella Babel, la torre de Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra y desde allí los esparció por la faz de la tierra. Vamos a ver ahora el slide de la reflexión para este texto. ¿Qué vemos aquí, mis queridos seguidores de Cristo? Que todavía los arqueólogos no han identificado dónde se encontraba todavía en este tiempo la tierra del Sinaí, porque ayer el Sinaí, pero hoy se le llaman Sinaí. A pesar de miles de años donde estos descendientes de Noé trataron de hacer la torre de Babel.
lo que causa que Jehová confundiera la lengua, la única lengua que había, que se hablaba en la época de Noé, en varias lenguas desconocidas. Todo porque los descendientes de Noé tomaron rápidamente la de Villadiego, tomaron las viejas costumbres paganas, y por tal razón Jehová decide confundir su lengua en varias. Por eso existe el inglés, el francés, el alemán, el chino, el ruso, el coreano y demás hierbas aromáticas. Los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque ellos pretendieron, óyelo bien, seguidor de Cristo, convertir en un monumento su esfuerzo humano para llegar a ser igual que Dios. Lo mismo le pasó a Adán y a Eva. Pecaron tratando de hacer, por medio de la sabiduría, ser igual que Dios o parecerse igual que Dios, pero ahí compraron la manzana podrida, vendida, que le vendió Satanás. Y cuando usted no tiene sabiduría, Santiago capítulo 1 se lo dice muy claro, versículo 5, pídale al Señor, como lo que pidió Salomón, que lo único que pidió Salomón fue sabiduría, y Él se la va a dar a usted gratuitamente y se la va a dar en abundancia. Amén. Lo que ellos pretendieron que era un monumento, oiga bien, a su esfuerzo humano, Jehová poderoso, Dios de los ejércitos, convirtió y se lo transformó en un símbolo de castigo divino. ¿Hacia qué, hermano? A lo que nosotros mostramos a cada rato aquí en esta iglesia. Y con todos los seres humanos que andan por ahí, cristianos o no. Como yo digo, las miserias humanas, al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, a la autosuficiencia del ser humano. Estas personas en esa época no comprendieron que haciéndose humildes y débiles, era cuando entonces iba a reposar sobre ellos la fortaleza y el poder divino de Dios, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 9, cuando Pablo trató de él mismo exacerbar todo el conocimiento y toda la revelación que Dios le había dado, y al final se da cuenta que le ponen un candado, lo meten en una jaula de metal, y él no puede solamente que decir esta exclamación. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltasen desmedidamente, igual que allá en los hombres que hicieron la torre de Babel, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me voy a gloriar, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ellos no quisieron que reposara sobre ellos en aquella época el poder de Jehová, y pagaron por ello. Otro acontecimiento histórico en mi viaje de esta mañana de hoy por todas las escrituras en el Antiguo Testamento. Le toca el turno ahora a uno de los poderosos acontecimientos más extraordinarios y significativos de la historia del pueblo hebreo. Los israelitas, pueblo adquirido, escogido y amado por Dios. La historia que orquestó Jehová y buscó un soldado en la persona de Moisés para que dirigiera el éxodo del pueblo hebreo israelita para tratar de liberarlo de Faraón y de su ejército. Vayamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 14 y versículo 21. Dice que apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, Moisés, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció al ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó y le dijo, hey, un momentito, párate ahí. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Aquí que empieza la parte bonita. Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido, y aquí esta palabra conocida se la voy a explicar porque tiene otra implicación. He conocido sus angustias y he descendido para liberarlo de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo.
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Jehová. Y también he visto la opresión con que los ejércitos los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora, aquí está el llamado y el mandato. Ve por tanto ahora y y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel de Egipto? Le respondió: ve, porque esto es muy importante, esto apunta a Josué. Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios desde sobre ese monte. Dice Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué le voy a decir? Y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, el gran yo soy. Y le dijo: así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Versículo 21, para terminar la historia más rápido ahí, para que ustedes vean que cuando Dios hace un llamado, respalda, pero también no te permite que te vayan con la mano vacía. Yo daré a este pueblo gracias a los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayáis con ¿qué? Con las manos vacías. ¿Qué vemos nosotros aquí, mis queridos seguidores de Cristo, como reflexión para este tema? Lo que quiero resaltar aquí sobre el éxodo de Israel en manos de Moisés, porque es una historia muy conocida por ustedes de Jehová, es que aparte de que del poder de gran yo soy, de liberarlo de manos de Faraón de los egipcios, hace cruzar el mar Rojo con su infinito poder al separar las aguas del mar en dos para que el pueblo israelita pasara de un lado a otro y quedaran libres de la persecución de Faraón y de los egipcios. Lo que quiero que vean es que cuando dice aquí en el versículo 7, segunda parte: y he oído su clamor acerca de sus exactores. Y cuando dice también: pues he conocido. La palabra conocer, como percibir, como distinguir, como reconocer, oiga bien, hermano, está íntimamente familiarizada en pocas ocasiones. Pero la mayor parte de veces lo que quiere decir es que está íntimamente relacionada con referencia a lo sexual. Cuando un hombre se acostó con una mujer y la conoció, quiere decir que tuvo relaciones sexuales. Pero en otras ocasiones, que es el caso específico aquí, por eso estoy haciéndolo aclarando, quiere decir también que se refiere a secciones verbales que equivalen a decir que es reconocer. Yo he reconocido que tengo estimación y que voy a recomendar lo que te estoy diciendo a ti, Moisés, que tienes que ir a sacar y a liberar a mi pueblo. Y cuando las escrituras hablan de que Dios da a conocer, habla de conocer su nombre. Oiga bien, en este contexto, de conocer su nombre, es decir, se refiere al acto de revelar por medio de obrar, de acontecimiento, lo que su nombre significa verdaderamente. Amén. Por lo tanto, cuando dice el versículo 6 de eso, 3 más arriba: y apareció a Abraham, Isaac y a Jacob, fue con el nombre del Shaddai, no con el nombre de Jehová, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios no nos quiere decir aquí que los patriarcas nunca habían escuchado su nombre, Jehová. No. Eso no es lo que quiere decir. Sino más bien que no revelaría el significado completo de su nombre divino hasta el tiempo, el momento oportuno de la llegada del Éxodo con Moisés a la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, vamos a continuar con el recorrido histórico de la Biblia sobre los grandes acontecimientos y el plan de Dios por medio de su voluntad con toda la humanidad. El que le toca ahora el turno ahora es ver al pueblo de Israel, a los hebreos, errando por un periodo de 40 años en el desierto. Para eso tenemos que irnos a Éxodo capítulo 15, versículos 22 y 26, solamente estos dos. Traté de hacer una selección muy fina de los textos por el hecho de no alargar mucho la cosa. Dice el versículo 22: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieran ¿para dónde? Al desierto de Sur. Y anduvieran 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 26. Y dijo, y esta es parte de lo que no cumplieron y por eso esa generación prácticamente se pierde en esos 40 años del desierto. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos,
Este era un pueblo muy duro de servir. Y diréis y diereis oído a mi mandamiento y guardaréis todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que el que tenga dolencia que se ponga en manos del Señor. Él es Jehová sanador. Hermanos, aquí solamente voy a resaltar lo que dice este versículo 22, donde habla de que Moisés hizo que partiesen al desierto después de haber cruzado el mar rojo por el extraordinario milagro y el poder de Jehová, de haberlo libertado de la esclavitud por más de 400 años de manos de los egipcios. Vemos a Moisés decirle que partieran al desierto donde ellos estarían por 40 años. ¿Debido a qué? A lo que ustedes están viendo, a la desobediencia. No hicieron caso ni a la advertencia que Jehová le hizo. Lo que vemos aquí en este versículo 26. Si hicieres los rectos delante de tus ojos y dieres oído a tu mandamiento, guardares todo tu estatuto, ninguna enfermedad a la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, por eso tuvieron, por la desobediencia, 40 años en el desierto. Vamos a continuar con el periplo de estos acontecimientos bíblicos más relevantes de la historia creada por Jehová. Y lo que vamos a ver ahora es cómo el Señor cumple sus promesas contigo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo puede hacer contigo por medio de la fe. Vámonos a Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. Josué 21, 43, 45. Si lo tienen, me dicen amén. De esta manera dio Jehová a Israel que toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente. ¿Por qué? Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y oiga bien aquí, que está el texto poderoso aquí. No faltó palabra de todas las buenas promesas. El Señor es uno hoy, mañana y siempre. Sus promesas son cumplidas. Lo que Él promete, Él lo cumple. Todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, ¿todo qué? Se cumplió. Miren, hermano, todos sabemos de estos episodios hermosísimos. Cuando Jehová le da la responsabilidad a Josué, después de la muerte de Moisés y el entierro de Moisés, de cruzar el Jordán y tomar luego la tierra que Jehová había jurado que le daría a ellos. Dice el versículo 12 y 14. Dice el versículo 12 y 14 del capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 12 y 14 de Josué capítulo 1? También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la tribu y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo. Lo mismo que yo le leí ahora en el capítulo 21, del 43 al 45. Y has dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés nos ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y lo ayudéis. También dice el versículo 10 y 11 de este mismo capítulo: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida. ¿Por qué? Porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar, poseer la tierra que Jehová Dios os había dado. Amén, hermano. Lo más trascendental, óigalo bien, seguidor de Cristo, para que el pueblo hebreo, los israelitas, alcanzaran su objetivo de conquistar la tierra prometida, no es más que lo que dice este versículo 5 de Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, lo que le dijo a Moisés allá en el Éxodo 3, estaré contigo. No te dejaré, ni qué, ni te voy a desamparar, ni te desampararé. Es decir, que el éxito, óigalo bien, seguidor de Cristo, de los israelitas, los hebreos en aquella época,
la garantía, la seguridad era que Dios iba a estar con ellos. Como dice este versículo 5 con Josué, no te dejaré ni te desampararé. Dios ofrece una garantía absoluta para alcanzar y obtener el éxito, ya que, óigalo bien, seguidor de Cristo, nuestro Padre del cielo con todo su poder no iba a permitir, no permitiría que Josué junto con su pueblo se hundieran en un profundo fracaso, porque no iban a culpar a Moisés ni a Josué, sino era a Jehová que iban a culpar. Amén, hermanos. Seguidores de Cristo, vamos a continuar con este sintetizado resumen histórico de Dios con su creada humanidad. Y el siguiente acontecimiento es que el pastor hablaba de eso en la semana pasada, que es que Israel quiere un hermoso rey. No entendieron que lo que necesitaban era un cordero para el que viniera a salvar. Entonces dice, primera de Samuel capítulo 8, versículo 1 al 10, y van a ver por qué, toda la importancia de lo que predicaba el pastor Jorge Fernández. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Yo hablaba ahorita de la autoridad y aquí lo van a ver por qué fue que la negación a la autoridad. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos de los caminos de su padre, antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, es decir, la justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tu camino. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Miren el desastre aquí. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová. Acuérdense que cuando usted va a pedir, usted tiene que ponerlo en oración. Y dijo a Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Oigan aquí, tú quieres rey, yo te voy a dar rey. Porque no te ha desechado a ti, Samuel, le dice Jehová a Samuel, sino ha sido a mí que me han desechado. ¿Para qué? Para que yo no reine sobre ellos. Por eso ya querían un rey. No estaban conformes con que el reinado fuera de Jehová. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Dejándome a mí, óigalo bien, y sirviendo a dioses ajenos. Acuérdense del becerro que hicieron, de bronce, y toda la idolatría que lo acompañaba. Así también conmigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, es decir, dile lo que le va a pasar y muéstrale cómo le traerá el rey y reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Aquí viene algo muy interesante. Vemos aquí que este hecho que narra el capítulo 8 ocurre aproximadamente 20 años después de la victoria de Beerseba. Ya en ese momento el profeta Samuel probablemente tenía entre 55 y 65 años de edad. Era viejo, por eso ustedes vieron en el texto que le estaban diciendo que fueron donde reuní y que ya Samuel era viejo. Y sus hijos andaban en un camino completamente errado, distorsionado. No el camino que le enseñó su padre Samuel. Beerseba era la ciudad central, meridional de todo Israel en esa época. Y había una semejanza de los hijos de Samuel con los hijos impíos de Elí, por su contaminación hacia el mal. De ahí, por eso, Israel quería y pide un rey, pero estaba establecido por Jehová, muy establecido por Jehová en Israel, que Dios se proponía darle un rey y que Génesis, capítulo 49, versículo 10, se especifica la dinastía escogida que debía prevenir de la tribu de Judá. Y así dice también el capítulo 17 de Deuteronomio, que especifica, que no lo traigo porque no quiero cargar con tantas cosas, cómo proclamar un rey. Y esto fue finalmente lo que desagradó a Jehová. Se debió a que Israel quería ser, ¿qué? Como todas las naciones. Vamos a continuar con nuestro recorrido, por eso les dio rey. Y están cogiendo lucha todavía. No quisieron apresar de que en un futuro iba a venir un cordero. Vamos a continuar con el acontecimiento histórico de la humanidad. Y el siguiente acontecimiento es la creación, la construcción del templo. Primera de Reyes, capítulo 5. Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 6. Hirán, rey de Tiro, envió también su siervo a Salomón, luego que oyó que lo había ungido por rey en lugar de su padre,
porque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies, al estrado de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado edificar una casa en nombre de Jehová, mi Dios, según que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en su trono, él edificará casa en mi nombre. Mandad pues ahora que corten cedro y líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tu siervo el salario que tú quieres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Pues Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. Bendito sea hoy Jehová, que dio hijos sabios a David sobre este pueblo tan grande. ¿Qué veo aquí? Aquí solamente voy a sintetizar este versículo 7, que dice que cuando Hirán oyó la palabra de Salomón, se alegró en más manera y dijo: bendito sea Jehová, que dio hijos sabios a David, hijo de Isaí, sobre este pueblo tan grande. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que fue una gran bendición de Jehová darle sabiduría a Salomón, porque esto fue lo único que Salomón le pidió al Señor, y lo llevó a entender mediante esa sabiduría que él podía continuar la obra que su padre no pudo lograr. Amén. Seguimos con el periplo, y ahora le toca el turno a que el reino, que también el hermano pastor Jorge habló de eso la semana pasada, el reino es dividido en dos. El reino de Israel se divide en dos. Tenemos que irnos a Primera de Reyes, capítulo 11. Solamente en los versículos 26, luego el 30 y luego del 31 al 35. Primera de Reyes 11. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zurúa, la cual era viuda, alzó su mano ¿contra quién? Contra el rey. Ahí empieza el conflicto. Ahí empieza la división. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y forzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de Jehová. Versículo ahora 31 y 35. Versículo 30. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre él, la rompió en 12 pedazos. El más peligroso adversario que el Señor levantó contra Salomón fue Jeroboam, porque este caudillo hizo revelación interna, y más tarde Jeroboam dirigió una rebelión con 10 tribus de la Israel en contra del sucesor de Salomón, Roboam. También se convirtió en el primer rey del reino del norte, conocido como Israel. Y en una profecía simbólica, Ahías rompe una capa nueva en 12 pedazos para mostrar visualmente cómo Dios había de fracturar y romper el reino de Salomón en 10 pedazos. Miren lo que dice el versículo 30. Y tomando ahí a la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Entonces miren lo que dice ahora los versículos del 35 más adelante, del 31 al 35. Y dijo a Jeroboam, toma por ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y te daré a ti 10 tribus. Y tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido, todas las tribus de Israel. Por cuanto me he dejado, he adorado a Astoré, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Maló, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mi camino para hacer los retos delante de mis ojos,
y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. Por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, no fue Samuel, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de las manos de su hijo y lo daré a ti las 10 tribus. Lo que representaba las 10 tribus norteñas, 2 pedazos iban a quedar para el hijo de Salomón y que iba a representar la tribu de Judá y la de Benjamín. Judá asimila a Benjamín, por lo que las dos tribus se mencionan en el proceso histórico aquí muy a menudo, sobre todo la tribu de Judá. Ahora vamos a seguir con el episodio histórico de el exilio a Babilonia en Segunda de Reyes capítulo 23. Segunda de Reyes capítulo 23, vemos capítulo 23, versículo 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Subuda, hija de Padaías de Ruma. Lo que vemos aquí es lo siguiente. El octavo gobernante de Judá fue Josuaín, quien era hermano de Jocás. Su nombre real era Eliquien y actuó como una marioneta de Faraón Neao, uno de los faraones malvados. No Juan el malvado, aquella trama, sino este era otro tipo de malvado, como su hermano, y puso en prisión al profeta Jeremías. 25 años era, como leí ahí, era Joacim cuando comenzó a reinar, y su tiempo de reinar en Jerusalén fue de 11 años. Otro hecho a recordar fue que el año 562 a.C., en Evil Morada, reemplaza al rey Nabucodonosor como rey de Babilonia. Y de hecho este gobernante varió la política hacia los reyes de Judá y libertó al rey Joaquín en el año 560 a.C. Y así, Segunda de Reyes, en la historia que usted cuando la termina, concluye con una nota positiva de esperanza, gracias a la misericordia que Jehová le permitió o le permitiría eventualmente a los judíos regresar a su tierra. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó a Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado. Es decir, que había un asentamiento que iba a tener riqueza. Cuando usted observa desde el punto de vista histórico aquí, desde el punto de vista analítico en el Antiguo Testamento, se nota aquí en este caso que Ciro fue el rey de Persia entre los años 559 hasta el 530 a.C. Y esta es una referencia muy importante. ¿Por qué? Porque en el año 538 fue el primer año de su reinado sobre Babilonia. Y todo para que se cumpliese la palabra de Jehová es lo que explica lo que estaba detrás de todos estos acontecimientos históricos de aquella época. Por boca de Jeremías. Es probablemente una referencia a la mención que hace el profeta de los 70 años de la cautividad babilónica. Si usted toma en cuenta el año 538 a.C. como el año inaugural de la primera deportación que se prolongó durante 70 años, entonces la fecha del año 538 a.C. va a representar el año 67, no el 70 del exilio. Y esto indicaría que los 70 años de Jeremías no deben ser tomados en cuenta literalmente hablando, o, porque hay mucha diferencia en muchos teólogos eruditos, o que Dios, en su infinita misericordia, redujera la cantidad en 3 años.
Vamos a la última parte de los acontecimientos históricos de nuestro recorrido. En este escenario donde Dios maneja al humano como si fuera una marioneta, aunque le desobedecían, pero al final lo logra someter. Poderoso, poderoso efecto del poder de Jehová. Y corresponde ahora a la reconstrucción de la muralla de Jerusalén para pasar a la reflexión de este primer mensaje de hechos históricos en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver ahora en Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 7, la construcción de la muralla. Ya estamos terminando, son las 2:05, pero me entregaron muy tarde, casi a las 25. Es decir, que estoy en tiempo, lo voy a hacer en menos de una hora. Difícil, pero lo logré. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo en algunos días. Ayuné y oré delante de Dios del cielo, y dije: te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Dice Nehemías: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, tu estatuto, los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Es decir, que había una desobediencia. Miren, para concluir con el Antiguo Testamento, con la reconstrucción de la muralla, les diré que en los capítulos 2 y 3 de Nehemías, para que lo puedan buscar y leer, porque lo bonito de esto es hacer eso, sintetizan y revelan una gran unidad entre el pueblo de Israel, entre ellos mismos y la tribu. Porque la reconstrucción de la muralla constituía un gran reto para todos. Y si no se unían, no lo iban a poder lograr. Y tuvieron que unir Nehemías 40 grupos de trabajadores simultáneamente. En la parte este-sudeste se construyó una muralla nueva, completamente nueva. Mas, sin embargo, en el noroeste y suroeste se reparó la vieja que había. Y le voy a decir un dato arqueológico. Los arqueólogos de hoy día han encontrado restos de la nueva muralla que tenía casi 3 metros de ancho. Era un murallón, parecida a la muralla china en cuanto a la anchura. La exitosa reconstrucción de la muralla de Jerusalén demuestra los grandes dotes de Nehemías como líder, organizador y como constructor. También Nehemías, esto es muy importante saberlo, anticipa la unidad de propósito y de meta que habría de suceder, que habría de caracterizar la iglesia cristiana primitiva en esa época. No la primitiva de Pablo ni de Jesús, sino en la época del Antiguo Testamento. Bueno, pasamos al final con esta reflexión de este primer mensaje de 3 que he preparado. Y lo único que le voy a decir es lo siguiente. Los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad fueron estos, más o menos en un resumen así muy sintetizado. Hay muchos más. Por el poder y la gracia y la misericordia de nuestro Padre del cielo, quien dio a su Hijo Jesucristo en el Nuevo Testamento el poder y la potestad para que en su reino y en su nombre, aquí en esta tierra, todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque al final todo este proceso era para apuntar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que eso lo vamos a empezar a ver en el próximo mensaje de marzo. Reflexión final de esta palabra de hoy. Miren, este tipo de prédica, de palabra predicada hoy, más que un mensaje, más bien es una palabra de enseñanza. Para recordar, que llega a ustedes con la finalidad de recordar, de refrescar la memoria bíblica. Para los viejos creyentes, y más que como una enseñanza, es como un pequeño aporte,
para los nuevos creyentes, los que están empezando en la fe, aquellos que están incluso, algunos jóvenes, algunas personas mayores que están en el proceso de discipularse en la fe y el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la idea que me motivó a hacer esto. Todo para que sean instruidos en una sana doctrina, en una enseñanza bíblica correcta, que es lo que se hace aquí en esta obra de los seguidores de Cristo del Ensancho Sano. Quise sintetizar esto y resumirlo, y le digo que estos acontecimientos y hechos son importantes, ya que apuntan a un propósito en ustedes, y es despertar el interés para que escudriñen las Escrituras, para que conozcan más sobre el plan y el propósito de Dios para con sus llamados, sus escogidos, que son cada uno de ustedes los que están ahí sentados hoy. ¿Para qué? Hay una finalidad. Para que todo hombre, como dije en la oración, en el inicio, y cada mujer seguidor de Cristo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo con esa finalidad. Todas las Escrituras inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la intención con este tipo, que como le digo, que más que una prédica, es más bien una enseñanza, utilizando el tiempo de un mensaje bíblico. En sentido general, Dios Todopoderoso como Creador es la parte más trascendental e importante, porque Él fue nuestro Creador, como la máxima, nosotros, la máxima expresión de toda su creación. Dice la palabra que varón y hembra nos creó, a imagen y semejanza suya Él nos creó. De igual manera, así como fuimos creados para señorear sobre toda la creación, los peces, las aves, los animales en la tierra, así mismo también vimos como un segundo hecho relevante la caída de la humanidad con la separación de los hombres a causa de la desobediencia y no hacer la voluntad del Creador, y caímos en pecado en la persona de Adán y Eva. Luego el Señor trata de arreglar las cosas, pero no con su primera producción de seres humanos, la primera creación, sino con la segunda. Él envía un diluvio y con esa nueva creación, con Noé, a su familia, se puede cumplir con el propósito y la voluntad del Señor. Como vemos, el tercer hecho en Génesis 6, 1 a 9, en Génesis 11, vemos cómo los descendientes de Noé se apartan de nuevo, precisamente, vuelve la misma situación, se apartan de nuevo de las ordenanzas de Jehová e intentan hacer una torre, la de Babel, por la cual el Señor le confunde la lengua para que no pudieran comunicarse y lograran su propósito. Otro hecho histórico importante de la humanidad es el pueblo del Señor, la liberación por parte de Jehová, a cabeza de Moisés, de liberarlo del poderoso imperio egipcio. Otra cosa importante, aparte de eso, de que pudieron separar las aguas en dos, el poder de Jehová, todo eso, para que el pueblo cruzara. También sigue el Éxodo capítulo 15, donde producto de desobediencia y de lo duro de ser y que era este pueblo, tienen que errar durante 40 años por el incumplimiento de los estatutos y la ordenanza, más toda la idolatría que conllevaba y que ellos profanaron frente a la imagen de su Dios Todopoderoso Jehová. Otro hecho donde se nota las promesas cumplidas de Dios con su pueblo lo vemos en Josué, como lo vieron, que era Josué fue el relevo y el heredero de Moisés para introducir a Israel en la tierra prometida. Y lo importante es ver que todo esto fue posible por una sola razón. Tanto el Éxodo como con Josué es porque el Señor no lo dejó solo ni lo desamparó. Dice el texto, no te dejaré ni te desampararé. Otro hecho histérico en ver en Primera de Samuel cómo el pueblo de Dios, por no aceptar la autoridad del Padre y a sus líderes que lo dirigían, piden y quieren un rey. Otro hecho histérico, la construcción del templo por parte de Salomón, hijo de David, a quien Jehová no le permitió hacer el templo por la mucha sangre que había derramado David en todas esas batallas que él libró. Otro acontecimiento en el Antiguo Testamento fue el exilio de Babilonia, de manos del imperio babilónico, en los descendientes de Nabucodonosor, y no sé si tocó una parte con Nabucodonosor, que vemos en Segunda de Reyes, en los capítulos 23 y 25. Luego, tiempo después, vemos el regreso del pueblo de Israel, los judíos hebreos, con Joacim, Jacós, Neaos, Eliquien y el profeta Jeremías, como figura importante, vuelve el regreso al exilio del pueblo de Dios. Llegamos finalmente a la reconstrucción histórica de lo que es la muralla de Jerusalén, donde vimos como líder indiscutible al gran constructor y líder Nehemías conducir al pueblo
a la restauración de la muralla con una unidad increíble, para eso hay que tener liderazgo, en la ciudad de Jerusalén. Y Nehemías anticipa, como terminé diciendo, una unidad de propósito y de meta que había de caracterizar la iglesia primitiva de aquella época. Espero que este humilde esfuerzo le haya sido de utilidad y de motivación para que escudriñen las Escrituras. Hay un texto, no sé si es Juan capítulo 5, versículo 39, algo así, que dice, el mismo Jesús dice, que escudriñen las Escrituras porque a mí me parece que en ella está todo lo que tienen que saber de mí. No me acuerdo muy claramente, pero yo sé que por ahí está. No sé si me acuerdo, ¿verdad? Exacto, ahí también encuentra, exacto, van a encontrar la vida eterna. Pero entre tantas cosas a veces, y más uno ya con 72, se le puede escapar cualquier cosa. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por poner en mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Permítenos, Señor, seguir haciendo este tipo de cosas que lo único que buscamos es tu instrucción por medio de tu palabra, la tuya, no la nuestra. Por medio de estas sencillas enseñanzas, para que tanto los nuevos creyentes, los que ya están viejos y los que se están discipulando, vean y encuentren en ti, que nazca ese deseo que tú le pongas en su corazón para que ellos busquen y escudriñen las Escrituras. Porque al final, todo lo que se hace aquí es para eso, para que ellos alcancen una sana doctrina y no se dejen engañar. Porque el diablo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar, con todas las propagandas y todas las cosas que se dicen en la televisión, todos esos documentales, todas esas cosas que yo lo veo para yo reírme y burlarme, porque son cosas fantásticas, son cosas espeluznantes, pero que el que no tiene el conocimiento bíblico fácilmente puede caer en confusión. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy, por la enseñanza del pastor Jorge, por el discipulado de Juan. Síguelo fortaleciendo en tu camino, en la fe, para que las fuerzas las tengan siempre, porque esto es un trabajo como cualquier otro. Y aunque somos obreros dignos de nuestro salario, lo hacemos por amor a ti, Señor, y a tu causa. Permítenos, Señor, en disciplina, respetar las ordenanzas de la iglesia, lo que se ha constituido, o lo que han constituido los líderes, de que las cosas están divididas entre hombres y mujeres. Permite, Señor, traer sabiduría a los hombres y a las mujeres de la iglesia, para que tengan un compartir en una coinonía, como manda tu palabra. Cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Te damos gracias, Señor, muchas gracias por el día de hoy tan productivo y tan poderoso. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Vayan en paz, mis hermanos, vayan en paz. Saluda a su hermano y el apóstol Juan estará ocupando el púlpito a partir del próximo domingo.